Capítulo 1 y versículo 25. Dice así la palabra del Señor: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Amén, hermanos. El libro de Isaías, hermano, como la mayoría de los escritos proféticos, surge o viene a causa de la necesidad que había en una nación. ¿Cuál es esta necesidad? El pueblo de Israel se había separado de Dios. El reino de Israel, que había sido dividido en dos, estaba apartado de Dios. Los dos reinos, el reino del sur y del norte, se encontraban fuera de la voluntad de Dios, fuera de la obediencia a Dios, y en medio de esta depravación de los dos reinos es que surge el profeta Isaías. Y vamos a tocar algunos versículos de este primer capítulo para poder entrar al contexto y ver la condición en la cual se encontraba la nación de Israel. El profeta Isaías es levantado en medio de esta situación donde por causa del pecado de un hombre, la nación se divide en dos. Este hombre es el rey Salomón. Desde aquí empezamos a ver cómo las consecuencias del pecado pueden ser devastadoras, atroces para una nación, porque un reino dividido, que dice la palabra, no prospera. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta que inmediatamente que viene la división, después viene la esclavitud para el pueblo de Israel. Entonces se levanta Isaías en medio de esta situación y hace un llamado a Dios, y Dios los compara con Sodoma y Gomorra, versículo 10 del primer capítulo, y dice, fíjese bien cuál era el llamado de Isaías a los dos reinos de Israel, y les dice: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Usted y yo tenemos bien claro que Sodoma y Gomorra ya no existían. Dios los destruyó a estos dos pueblos. Pero Isaías, hermano, viene haciendo un llamado y habla, hermano, de este reino dividido en dos, y les dice Sodoma y Gomorra, el reino de Judá y el reino de Jerusalén. Y Dios, hermano, trae una comparación para que podamos tener una idea en la condición que se encontraban los dos reinos, que Dios los compara con Sodoma y Gomorra. Amén. ¿Cuál era la condición que se encontraban, hermano? Ahí mismo el versículo 23 nos va a decir cuál era la decadencia de este pueblo. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. ¿Qué es un prevaricador? Alguien, hermano, que está en un lugar como un juez, ¿sí? Y que hace uso de su poder para su bien, ¿sí? Hace un mal juicio para sacar provecho, ¿sí? Eso es un prevaricador, alguien que se aprovecha de su condición y saca un bien para él. Israel, sus príncipes estaban actuando como prevaricadores, para su bien propio nada más. Y no solo eso, sino que dice el profeta Isaías que eran además, ¿qué? Compañeros de ladrones. La alianza perfecta para la maldad.
autoridad y ladrones. Dice enseguida el versículo: todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. En esa condición se encontraba el pueblo de Israel. Desde los que se encontraban en posiciones más elevadas como sus príncipes hasta los más bajos, estaban corrompidos completamente por el pecado. Siempre, hermano, que Dios levantaba un profeta era por razón de que el pueblo se había separado de Dios. Siempre que venía el llamado de un profeta es porque la nación se encontraba en pecado, había caído en idolatría, se había apartado de Dios, había dejado de hacer todo aquello a lo cual Dios le había llamado a hacer. Antes de que venga la reprensión de Dios, siempre viene el llamado de atención de Dios. Siempre Dios hace un llamado al hombre a que vuelva atrás, a que vuelva a las sendas antiguas, a que regrese a hacer lo que antes hacía. Y en el versículo 17 les dice, ahí del mismo capítulo: aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Para Dios siempre ha sido muy importante para su pueblo que se tenga cuidado de los más débiles. Dios siempre ha ordenado que se cuide a los débiles, los niños, las viudas, los extranjeros que se encuentran fuera de su nación y que se encuentran en desventaja. A lo largo de la palabra Dios nos enseña todo esto, y Israel no estaba haciendo nada de esto, al contrario, se había empecinado en hacer el malo, se había afanado por hacer lo malo y se habían apartado de Dios. Isaías, hermanos, se levanta en medio de esta condición, es levantado como profeta. En medio de una vida decadente y corrompida, cualquier acto o intento religioso que el hombre haga va a ser siempre aborrecible a los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el pueblo de Israel no había dejado su religión. Ellos seguían llevando su religión. Ellos seguían asistiendo al templo, ellos seguían haciendo sus ritos religiosos, pero ¿qué pasa? Sus actos, sus hechos habían llegado a la presencia de Dios, y aún sus actos religiosos para Dios eran repudiables. ¿Cómo es posible que vengas a mí y quieras buscar mi favor y quieras buscar el bienestar para tu vida y quieras sentirte que estás bien conmigo nomás porque vienes el día de reposo y porque vienes y ofreces tu ofrenda, tu sacrificio, y crees que yo lo aceptaré mientras conozco tus obras? Cuando el Señor le habla a la iglesia en Apocalipsis, le dice: yo conozco tus obras. Dios conoce nuestro actuar. Y mire qué es lo que intentabas, qué es lo que hacía el pueblo, hermano, a sabiendas de cuál era su forma de vida, su maldad. Mire, versículo 11. Mire el reclamo de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar
mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo. El convocar asambleas no los puedo sufrir o no los puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Este es el reclamo de Dios para un pueblo religioso. Todo lo que ellos hacían estaba dentro de las ordenanzas de Dios. Todos los sacrificios, toda ofrenda que se entregaba a Dios, Dios lo había pedido en la ley. Las fiestas solemnes, toda reunión en la cual el centro debía de ser Dios, hermano. Dios ya lo aborrecía, Dios ya estaba cansado, fastidiado de que una nación malvada, de que hombres perversos, entregados al pecado, se presentaran un día a ofrecer a Dios ofrenda. Y Dios dice, yo ya estoy cansado. Yo ya no recibiré tus ofrendas. Tus muchas oraciones yo ya no las oiré. Cuando extiendas tu mano yo no voltearé a verte. En el versículo 22, Dios, hermano, muestra la condición en la cual se encuentra el pueblo de Israel. Y mire lo que dice en el versículo 22. Hace una comparación y compara al pueblo con dos cosas, con la plata y con el vino. Y mire lo que le dice, tu plata se ha convertido en escorias, dice, y tu vino está, ¿qué? Mezclado con agua. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo de Israel cuando le dice, sí, que su plata se ha convertido en escoria y su vino lo ha mezclado con agua? ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo de Israel? ¿Y qué es lo que pasa con nosotros cuando en nuestra vida, hermanos, Dios nos tiene que hacer un llamado de atención? ¿Qué ha visto Dios en nosotros? Que Dios tiene que llamar la atención como lo está pasando con los reinos de Israel. La plata, un metal precioso, dice el Señor que se ha vuelto escoria. El texto que leímos al inicio dice que Dios limpiará nuestras escorias hasta la pureza. ¿Qué es la escoria, hermano? La escoria es eso que surge cuando tú fundes un metal, los metales se separan. Cuando tú agarras oro y lo fundes, que lo sacaste en bruto de una mina, la mezcla de metales se van a separar. Entonces, esos metales que se separan del oro son la escoria. Es lo que no hace puro al oro. ¿Sí? Y el vino, hermano, cuando es mezclado con agua, ¿qué pierde? Su sabor. ¿Sí? Su buque, su aroma, su esencia. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que cuando el Señor está diciendo que el pueblo era pura escoria, su plata se había convertido en escoria, que ya no había rasgos en ellos que dijeran, ellos son el pueblo de Dios, que sus hechos, sus actos estaban hablando y diciendo que en ellos ya no se podía ver la imagen de Dios, que ya no podían ser conocidos como aquella nación la cual la gloria de Dios era reflejada a través de ellos.
¿Por qué razón? Porque la nación toda se había mezclado con el mundo, las costumbres del mundo, las ideas del mundo. Y aquel pueblo santo que Dios había traído, aquel pueblo santo que Dios había redimido en ese momento, se encontraba sin ningún rasgo de quienes habían sido. Cuando la gente veía al pueblo de Israel y platicaban con ellos, habían perdido la esencia de su santidad. Eran como vino con agua. Ya no había en ellos ese olor grato de la presencia de Dios. Ya no eran la sal de la tierra, pues. Por eso es que Dios hace un llamado nuevamente a la nación de Israel. Y le dice, lo que tú eras ya no se ve. Solamente reflejas maldad, perversión, pecado. Hay sangre en tus manos, les dice Dios. Esto que estaba sucediendo con la nación de Israel es lo que Jesús en su momento llama a los fariseos y les dice hipócritas. Porque así como la nación de Israel llevaba una vida religiosa en apariencia, el fariseo hacía lo mismo. Tenía una vida de apariencia religiosa externa, pero interiormente estaban llenos de podredumbre y de huesos. Mire lo que dice el Señor Jesús en Mateo 23, 25, para poder entender un poquito más este contexto. Y les dice, ay de vosotros, escribas, y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Completamente el estado en el que se encontraba la nación de Israel. Llenos de toda maldad, llenos de toda pecaminosidad, mezclados completamente con el mundo. Enseguida, hermano, volvemos a nuestro texto y vemos qué es la acción que tiene Dios que hacer. Primero, Dios da una advertencia, Dios hace un llamado al arrepentimiento, Dios llama la atención de la nación para que deje sus obras, pero ¿qué pasa si no lo hace el pueblo? ¿Qué pasa si el pueblo de Dios no se arrepiente? Dice lo siguiente, versículo 25, nuestro versículo con el cual empezamos. Dice, y volveré mi mano contra ti. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué debo entender cuando Dios dice, y volveré mi mano contra ti? Mire, Dios, hermano, hace esto, hermano. Mire, de todos aquellos, hermano, que fueron una influencia para la nación, Dios arremete contra ellos. Miren lo que dice. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, he aquí, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. ¿Sí? Cuando nosotros, hermano, abandonamos la voluntad de Dios, cuando nosotros nos dejamos influenciar por aquellos que nos separan de Dios, Dios toma cartas en el asunto.
y lo que hace es que nos aparta de ellos, los quita de en medio de nosotros. Pero con nosotros Dios tiene que hacer algo para hacernos volver en razón y entrar al buen camino nuevamente. Entonces, ¿qué dice Dios? Voy a volver mi mano contra ti. Job, hermano, para poder entender lo que significa que la mano de Dios esté contra nosotros, Job hace una declaración y dice, Job 19:21, la mano de Dios me ha tocado. Sí, Job no dice, fue el diablo. Job no dice, fueron las malas influencias, estoy así. No. Job dice, la mano de Dios es la que me ha tocado. Por eso he perdido lo que he perdido. Por eso estoy en esta enfermedad. Por eso estoy en esta condición. Porque su mano la ha puesto sobre mí. Y Dios tenía que poner su mano sobre la nación de Israel. Dios tenía que hacer la obra que Él tenía que hacer para sacar nuevamente la pureza de la nación. ¿Qué iba a hacer, hermano? Pondré mi mano y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. ¿Qué iba a hacer Dios? Mire, cuando se limpian las escorias de un metal, se puede hacer por medios químicos, pero en ese tiempo no había esos medios químicos, no se conocían. Usted le echaba una sustancia química y se limpiaba el metal de toda escoria. Pero la única manera en que se podía limpiar un metal de sus escorias era metiéndolo al fuego. Y usted y yo sabemos qué simboliza el fuego en la palabra de Dios. Tiempo de prueba, tiempo de aflicción. Entonces, cada vez que yo hago mal, voy a ser afligido por Dios. No, porque Dios primero traerá una advertencia a tu vida y te quiere llevar a recapacitar cómo está tu condición y tu vida delante de Él, y te quiere llamar al arrepentimiento antes de que su mano se vuelva contra ti. Sería injusto que un día llegara el juicio de Dios contra nosotros y entramos en aflicción y en sufrimiento. Diríamos, ¿por qué no me dijiste que estaba mal, Señor? Por eso es que Dios primero hace un llamado al arrepentimiento y a la reconciliación, que es lo que hizo con Israel. Pero por cuanto Israel no estaba haciendo caso, Dios dice, entonces, ahora sí, te voy a quitar tus alianzas, te voy a quitar de tu influencia del mundo de impurezas y te voy a limpiar. Pero eso no podrá ser posible si no pongo mi mano sobre ti. Cuando entramos en ese proceso de limpieza de Dios, y mire lo que dice Dios, fíjese bien, dice, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. ¿Qué quiere decir? Que Dios no está diciendo, yo te voy a limpiar de tal manera que se vea que estás bien en la iglesia, que tienes buena relación conmigo. No es una limpieza superficial. Dios está diciendo que te voy a limpiar hasta que alcances la pureza. Voy a sacar todo lo que está en ti que te ha arrastrado a vivir esta vida de maldad. Voy a sacar todo aquello que te ha contaminado. Y te tengo que meter al fuego. La Biblia hace una comparación de la palabra de Dios en cuanto a pureza y la compara con la plata. Y dice la Biblia que la palabra es como plata refinada en horno de fuego 7 veces.
¿Qué quiere decir esto? Que Dios, de ser necesario, nos va a hacer pasar por procesos diversos para purificarnos, para llegar a lo puro. Porque cuando Cristo, hermano, nos salvó, nos limpió completamente de toda maldad. Quitó todos nuestros pecados, no nos dejó ni uno. Nos hizo limpios completamente. Cuando venimos a Cristo en nosotros no había ni una mancha. Todo pecado que nos había separado de Él fue limpiado. Pero ¿qué sucede, hermano? Que muchas veces empezamos a contaminarnos. Y empezamos a contaminarnos, y empezamos a contaminarnos. Y la influencia del mundo, y la influencia de los amigos, y la familia, y la tele, y lo que veo, y lo que hago, llega a ser tal en mi vida, que un día dicen, él ni parece cristiano, porque las escorias no dejan ver su pureza. Porque sus hechos, sus actos, sus palabras, su forma de trabajar, su forma de dirigirse con los demás, dice que está lleno de puras escorias. Dios no hace nada a medias. Cuando Dios nos limpió completamente. Cuando Dios nos salvó completamente. Cuando Dios dijo que nos dio vida eterna completa. No nos dio una vida eterna que un día nos dio y luego nos quita, entonces ya no era eterna. Dios nos dio su Espíritu sin medida. Porque cuando Dios dice que va a hacer o darnos algo, lo va a hacer completo. No como nosotros, hermano, tendemos a hacer las cosas a medias. Sí. Hacemos algo y decimos, bueno, pues, oye, pero se le ve eso ahí, bueno, pero casi no se nota. Dios no deja vestigios del pecado en la vida del hombre que Él ha limpiado. Por eso, en la restauración a Israel, Dios lo va a limpiar hasta que salga lo puro. Limpiaré tus escorias hasta la pureza, hasta que no salga nada, hasta que ese proceso del fuego ahí deje ver que ya no hay nada más que pura plata. ¿Por qué Dios hay interés de que seamos puros, limpios, sin mancha, sin escoria? ¿Por qué quiere Dios que no nos mezclemos y perdamos nuestra pureza? Cuando el vino se mezcla, ¿qué pierde? Su pureza. Cuando el creyente se mezcla con el mundo, ¿qué va a perder? Su pureza. ¿Cuál es el afán de Dios por tenernos siempre limpios y puros y que seamos? ¿Por qué es que Dios continuamente está llamando la atención a sus hijos a que se conserven puros, a que se limpien? Pablo le dice a Timoteo, consérvate puro. No te mezcles, no te dejes influenciar por las cosas del mundo. ¿Sabe qué es, hermano? Es el anhelo de tenernos en su presencia. No es para que usted se vea bonito y para que hablen bien de usted y digan, mira qué buena persona, mira qué atento, mira qué servicial, mira qué bonito ora. Dios tiene un anhelo de nosotros para que podamos entrar a su presencia sin ningún estorbo. Por eso dice la palabra que su espíritu nos anhela como celosamente. Hay un anhelo de Dios para nosotros que a veces,
Y lamentablemente nosotros no sentimos hacia Él, porque si sintiéramos ese anhelo de su presencia, nos purificaríamos a nosotros mismos siempre. Pero Dios tiene un anhelo de estar Él con nosotros y que nosotros entremos a su presencia. Por eso es que Dios hace lo necesario para sacar la pureza que Él nos ha dado, porque ni siquiera es nuestra. La pureza que tenemos es porque Él nos hizo puros. La limpieza que tenemos es porque Él nos limpió. Ni siquiera nosotros mismos nos podemos limpiar. Dice la Biblia, aunque te talles con lejía, aunque hagas, no puedes ser limpio. El libro de Proverbios, en Proverbios 29, el proverbista dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Quién puede venir delante de Dios y decirle, Señor, vengo porque vengo limpio y puro de corazón? No. Necesitamos que Él nos limpie. Necesitamos que Él nos purifique. Y esto ya no es cuestión de que si yo quiero o no quiero, que el día que yo quiera lo hago. No. Es cuestión de que el día que Dios quiera nos va a purificar. El día que Dios quiera nos va a meter a la aflicción. Para purificarnos. Y así como no estuvo en nuestra voluntad un día venir a sus pies, créanme que tampoco está en su voluntad el día que Dios lo purifique. Usted no le puede decir, Señor, espérate a mañana. Hoy no estoy preparado para esta prueba, Señor. Si lo hubieras hecho hace 5 años, cuando yo era un ferviente cristiano y vivía en tu presencia y me gozaba en tu presencia, ¿por qué no lo hiciste hace 5 años? Porque hace 5 años usted no necesitaba la pureza que necesitaba. Porque tal vez hace 5 años usted actuaba con justicia y con verdad y con juicio. Porque tal vez hace 5 años usted no se mezclaba con el mundo como se ha mezclado ahora. ¿Qué sucede en medio de la pureza? Entonces, cuando Dios decida purificarme, ¿lo hará con enojo? ¿Usted cree que no? Mire, váyase conmigo al libro de Habacuc. Mire, Habacuc es un profeta que también fue levantado por causa del pecado, como todos los profetas. ¿Se acuerda que un día hablamos de la ira y el amor de Dios? ¿Cómo Dios puede, cuando nos compartieron nuestros hermanos de San Agustín, al mismo tiempo tener ira y ser amoroso? Pues cuando Dios nos disciplina usa su ira, hermano. Mire, versículo 2, capítulo 3. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Así es como Dios
nos corrige, con ira pero con misericordia, porque el pecado que hace provoca la ira santa de Dios, no la ira humana. El enojo humano se sale de control. El enojo humano puede ser pecaminoso y la Biblia nos enseña, airaos pero no pequéis. Dios se enoja, hermano, porque nuestro pecado ha provocado su ira. Y si Dios, hermano, no nos corrigiera a través de su ira, entonces, hermano, no nos disciplinaría correctamente. Porque su ira es misericordiosa. En su corrección Él tiene misericordia y cuidado de nosotros. Dios me va a corregir, sí, con ira, pero va a tener de ti misericordia. ¿Qué es lo que no sucede con el mundo? ¿Qué es lo que no sucede con todas las escorias? El mundo trata de envolvernos sin piedad y sin misericordia y arrastrarnos a perdición y a una vida mediocre, a una vida lamentable, una vida de tantas cosas que el creyente se acarrea por no haber entendido, no haber escuchado la reprensión de Dios. El salmista en el Salmo 30 dice la palabra de Dios, Salmo 30, versículo 5. Mire lo que dice el salmista. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Mire, por un momento, dice el salmista, dura su ira. Bueno, es poquito. Pero ese momento, pregúntele a Job cómo lo vivió. Pero ese momento, ve a la nación de Israel en esclavitud, cómo lo vivieron. Usted y yo no necesitamos más que un momento de la ira de Dios para que Dios nos purifique. Yo creía que los cristianos estábamos exentos de la ira de Dios. Yo creía que a los cristianos Dios no los disciplinaba, no los castigaba, sí los castiga. Y los disciplina, dice, como el padre que ama a su hijo y lo disciplina. El miércoles en la enseñanza hablábamos de este texto donde dice, ¿sí?, que nosotros teníamos nuestros padres terrenales y nos disciplinaban y los venerábamos. Los respetábamos, reconocíamos su disciplina. ¿Cuánto más no hemos de reconocer la disciplina de Dios? ¿Por qué es, hermanos, que continuamente tenemos que estar haciendo un llamado a la pureza y a la limpieza? ¿Por qué es que en la iglesia, como pastores, siempre tenemos que estar apelando a recordarle que usted necesita una vida de pureza delante de Dios? Y tenemos que exhortarle y reconvenirle que si no tiene cuidado, vendrá el momento en que Dios pondrá su mano sobre usted y lo meterá en ese proceso de purificación. Evítelo, porque la advertencia para eso es. La exhortación es para evitar precisamente el momento de disciplina. Así como nosotros a nuestro hijo le decimos, no hagas esto porque si no,
voy a tener que hacer esto. Dios es exactamente lo mismo, nos trata como a hijos y nos dice, no hagas porque si no entonces tendré que corregirte. ¿Por qué razón? ¿Por qué corrige usted a sus hijos? Porque no quiere que sus hijos estén fuera de usted. Porque usted tiene un deseo por vivir con sus hijos, enseñarlos, educarlos y estar al cuidado de él. Lo mismo sucede con Dios. Nadie tiene hijos para aventarlos al mundo a que se las arreglen como quiera. Dios nos tomó como hijos para sustentarnos, para enseñarnos, para dirigirnos, por el amor y el deseo que Él tiene de que sus hijos estén en su presencia, así como cualquier padre y madre desea ver a sus hijos y que sus hijos estén en comunión con ellos. Con Dios es exactamente lo mismo. ¿Quién que tiene un hijo dice, no lo veo hace 5 años, ha de estar bien? Mi hijo se fue a las 8, son las 4 de la mañana, ha de andar por ahí. ¿Qué padre hay que piense de esa manera? Porque Dios nos anhela, porque Dios nos ama, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso es que tenemos que hacer este llamado en la iglesia. Número 1. ¿Por qué es que nosotros hacemos esta clase de llamados? Porque la Biblia dice que como individuos que como personas, cada una por particular, debemos buscar la pureza delante de Dios. Cada uno. Mire, 2 de Corintios. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Mire, váyase 2 versículos atrás. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros, ¿por qué? Por padre, y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se fija el anhelo que Dios tiene de ser nuestro Padre y de que seamos sus hijos? Dios dio una promesa. Por eso el escritor dice, así que, conectando el texto anterior con este, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos medianamente de la contaminación. Limpiémonos a 3/4. Limpiémonos a 9/10. No. ¿Cómo dice? Limpiémonos, ¿qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Para hacer esto hay que vivir en el temor a Dios. A veces creemos que interiormente no va a pasar nada cuando andamos en el mundo y cuando andamos entre la corriente del mundo. Decimos, no va a pasar nada, yo tengo mis principios aquí bien firmes. Ahorita le voy a dar un ejemplo.
como individuos tenemos que buscar la pureza. Todo aquello que es pecaminoso, todo acto, yo como individuo lo debo de buscar y lo debo de sacar de mi vida. Como iglesia debemos de buscar la pureza. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ya la pureza ya no es cuestión individual. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en la iglesia y yo hago lo que quiero. No, porque si eres parte de la iglesia, entonces esto conlleva que hay que cuidarte y tener cuidado de ti como grupo de gentes que Dios ha puesto. Ahí mismo en el capítulo 11 dice el apóstol Pablo, fíjese bien lo que está haciendo con la iglesia, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo está reprendiendo a los corintios, Pablo los está celando, los está diciéndoles que se aparten de las obras de la carne, dice, porque los he presentado a quien, a toda la iglesia, como una virgen pura a Cristo. ¿Qué significa esto? Que ya tu pureza, mi pureza y la pureza de ella y de él ya no es nomás responsabilidad mía, es responsabilidad de todos. Ay, ¿por qué el hermano me llama la atención? Ay, ¿por qué el hermano me dice que me comporte así, que no hable así? Si él no es mi papá, pero es parte de la iglesia. Y tú como parte de la iglesia, el hermano o la hermana se va a preocupar y va a buscar tu pureza como la de todos. Porque nadie aquí dice, ojalá que Cristo venga y el hermano fulanito que anda así se quede. Yo creo que ese no es el sentir de nadie. Porque nos sabemos bien claro que es la iglesia, el grupo de gentes que Cristo compró con su sangre, redimió y les dio vida eterna. ¿Para qué? Para estar con Él. Por eso el llamado a la pureza que hace Isaías no era un llamado a un hombre, no era un llamado solamente a los reyes, era un llamado a toda la nación, porque toda la nación se había corrompido. Hay dos maneras de alcanzar la pureza. Una, el arrepentimiento. La segunda, la que le acabo de mencionar. La limpieza que Dios hace, quita las escorias hasta que salga lo puro. Mire, antes de todo esto, vea el llamado que hace. Después yo le digo, cuando usted sepa que está en aflicción por causa de su pecado, nunca se le vaya a ocurrir decirle, ay Señor, no me advertiste. Nunca diga la disciplina, ¿por qué? Isaías 1:18. Todavía no está dando este juicio el profeta Isaías. Todavía no le dice al pueblo que va a poner su mano contra él. La invitación de Dios, venid luego y estemos a cuentas. ¿Se fija? Dios desea disciplinarnos. ¿A usted le gusta estar corrigiendo siempre a su hijo? El muchacho ese necio que vente, que siéntate, que esto, que el pellizco, que el jalón, que el cinturón.
Como padre, ¿a usted le gusta estar siempre trayendo a corrección a su hijo? No. ¿Qué hacemos? Ven, mijo, ya no te puedo estar pegando, ya vamos a hacer esto, te vas a portar así y así y esto y lo otro, porque tienes que estar sujeto a mi autoridad, porque yo soy tu autoridad, yo doy cuentas de tu vida, yo voy a dar cuentas delante de Dios, y yo tengo que hacer todo lo necesario para encaminarte por el buen camino. Tú te tienes que sujetar a la autoridad, porque así debe de ser. Tú tienes que guardar estos límites, y si los traspasas, entonces yo tendré que actuar. Dios hace un llamado: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, ¿qué dice? Comeréis del bien de la tierra. Si no quieres y fueres, ¿qué? Rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios lanza una exhortación: ven, vamos a platicar. Hay esto y esto y esto. ¿Quieres? ¿Oíste mi reprensión? ¿La aceptas? Para ti es la vida. Vente, vamos a arreglar cuentas. Mire esto y esto, Señor, perdóname. Muy bien. Disfruta la bendición y de todo el bien que tengo para ti. Si no quieres, fíjese en lo que le dice: y fueres rebelde. El no querer te pone en rebeldía delante de Dios. Entonces sí, vas a sufrir las consecuencias. ¿Por qué razón? Porque mi boca lo ha dicho. Y la palabra que un día sale de Dios, de la boca de Dios, se va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que un día el juicio dijo que venía, vendrá. ¿Qué nos queda por hacer? Empezar a analizar nuestra vida. Tenemos que empezar a hacer balances en nuestra vida. Tenemos que empezar a ver cómo está mi relación con Dios. Señor, si en mí hay impurezas que no las quiero y no las he visto, muéstramelas. Porque mejor es ponerse a cuentas ahorita que esperarse al juicio de Dios. Dios es misericordioso. Sí. Dios desea corregirnos y pasarnos por horno de fuego, no es su deseo, porque aquí lo dice. Si somos rebeldes, entonces sí vendrán tiempos de aflicción para nuestra vida. ¿Cuándo? Déjenme decirle, Dios conoce el momento preciso de la disciplina. No pasa nada, decimos, no pasa nada, y empezamos a mezclarnos. La disciplina llega en el momento preciso. Dios no duerme, Dios no es descuidado, Dios no se distrae, pero Dios quiere evitarnos llegar a ese punto. Si hay escorias en tu vida, preséntaselas hoy al Señor, para que con su sangre las limpie. Si te has mezclado en tu vida con cosas del mundo y con pecado, preséntate delante de Dios para que Él te purifique. Póngase en pie.